Hola, sean bienvenidos a este cuarto devocional en la serie titulada A las alturas con Jesús. Estamos estudiando la enseñanza de Jesús en el llamado Sermón del Monte, la cual es narrada en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 al capítulo 7. El devocional anterior estudiábamos el mandamiento de no matarás, entendiendo que parte del cumplimiento de este mandamiento consiste también en conservar y preservar la vida. En este podcast estudiaremos otro mandamiento. Te invito, si tienes tu Biblia a la mano, me acompañes en la lectura de hoy en Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 30, el cual dice así: Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Córtalo y arrójalo. El llamado dolor fantasma es la sensación producida en el cuerpo posterior a la extracción necesaria de algún miembro del organismo. En la Segunda Guerra Mundial, por necesidad, los médicos se veían forzados a realizar amputaciones a los soldados con tal de preservarles la vida. La experiencia común en los soldados fue sentir aún sus extremidades. Expresaban sensaciones comunes como comezón, picazón, ardor, cosquilleo, precisamente en el lugar donde antes estuvo su extremidad. La ciencia, en la actualidad, tiene algunas explicaciones al respecto. En ocasiones puede tratarse desde terminaciones nerviosas a las cuales estuvo conectada la extremidad faltante, y a veces se acredita a algunas circunstancias a nivel mental o psicológico. Una prueba de esta magnitud debe ser demasiado fuerte. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús recomienda como medida preventiva arrojar, quitar, desprenderse de un miembro. Jesús utiliza dos técnicas de comunicación en estos versículos. La primera de ellas, llamada la hipérbole. Tal recurso de enseñanza consiste en aumentar o disminuir en forma exagerada lo que se expresa. La segunda de estas técnicas es mayormente utilizada en las predicaciones de Jesús en la narración del Evangelio. Esta segunda técnica la conocemos como la parábola, la cual es un relato simbólico que por analogía o semejanza se aplica a una enseñanza relativa al tema que se expone. Leemos en el versículo 29 y 30 estas dos técnicas. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale
perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él se vaya al infierno. En dos ocasiones Jesús cita órganos del cuerpo, órganos externos, el ojo y la mano. Estos órganos deberían ser cortados y arrojados del cuerpo. Entendemos esta enseñanza no de manera literal, pues Jesús nunca promovió la autoflagelación y mucho menos la automutilación. La audiencia principal que escuchaba esta enseñanza claramente había entendido que estas declaraciones no se trataban de algo literal, sino que era una manera en la cual Jesús llama enérgicamente la atención para comprender la siguiente conclusión. Jesús dice, más vale perder una sola parte que perder el todo. Un ojo o una mano antes que todo el cuerpo arda en el infierno. Comentaristas afirman que en la mente de los judíos estaba la creencia de la resurrección corporal, una verdad revelada a través de la Escritura. Sin embargo, los intérpretes de la ley aseguraban que la resurrección del cuerpo sería tal cual al estado de la persona cuando ésta falleció. Y empezaron a brotar ideas. Ellos decían, si alguien perdió un órgano en la vida, en la resurrección continuaría sin ese órgano, sea la mano, el ojo o alguna extremidad. Jesús no entra en debate acerca de tal interpretación. Simple y llanamente conduce a esta conclusión. No te es prudente que por aferrarte a algo pierdas el todo. Claramente enfoca esta enseñanza a entender lo que puede llegar a ser una conducta errónea y constante en nuestra vida. Pues menciona al inicio tanto del versículo 29 como del versículo 30, si eso te hace pecar, córtalo. He ahí la enseñanza. Jesús quiere llegar al corazón de sus oyentes y hacernos reflexionar en aquello que nos hace caer en la tentación, en aquello que nos arrastra a cometer errores, en aquello que nos hace cometer pecado y transgredir la ley del Señor. ¿Con qué está luchando tu corazón en este momento? ¿Cuáles son las tendencias o seducciones que tienes en tu vida? Ciertamente necesitamos llevarlas al Padre por medio de Jesús. Si estuviste atento, atenta en este devocional, habrás notado que primero cité el remedio que expone Jesús, pero aún hay un mandamiento en particular que Jesús desea que se trate. Leemos en el versículo 27 y 28. Ustedes
han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Jesús dirige la declaración a un mandamiento que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14, el cual declara, no cometas adulterio. Este es el séptimo de los 10 mandamientos. Este es el séptimo en la ley moral. Literalmente se traduce en no tener relaciones sexuales ilícitas. Esto es decir, cualquier relación sexual fuera del parámetro establecido por Dios, el cual es el matrimonio. Cualquiera que comete este pecado configura el pecado de adulterio. Seguramente muchos de los fariseos y escribas o intérpretes de la ley buscaban cumplir con este mandato de una manera externa. Ellos creían que al abstenerse de relaciones sexuales ilícitas cumplían ampliamente con el mandato divino. De nuevo, Jesús avanza al interior del ser humano y menciona la raíz del problema. Interesante que para exponer el mandamiento séptimo hace uso del último de los 10 mandamientos, el cual nos ordena, nos manda a no codiciar. Vaya manera tan sublime de enseñar de parte de Jesús, pues los que se sentían fieles cumplidores de la ley, Jesús les dice, si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. El problema, por lo tanto, no es lo externo, sino lo interno. El problema son las intenciones del corazón. La abstención de las relaciones fuera del matrimonio no nos exime de cometer el pecado de adulterio, pues una mirada que incita la codicia en nuestro corazón, la codicia de lo ajeno en el corazón, también es pecado. Notamos, por lo tanto, que el problema de la audiencia en el tiempo de Jesús es también nuestro problema. Pues tal vez no se trate de personas, pero ¿cuántas veces no hemos codiciado algo de nuestro prójimo? Tal vez una posición, un cargo, algún bien, alguna de sus propiedades, algún rasgo en su carácter, su éxito, su simpatía o aún su propio cuerpo. El mandamiento de no codiciar tiene un aspecto más amplio para su cumplimiento. No solo consiste en no codiciar, sino que nos impulsa a dar y darnos a nosotros mismos, a desprendernos de nosotros mismos, tal cual es el ejemplo que tenemos de Jesús, el cual es mencionado por el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 leemos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de Jesús es que lejos de codiciar o retener o aferrarse a algo, decidió desprenderse de todo, entregó todo lo que él era en la cruz. No nada más su ojo y su mano, sino todo su cuerpo fue llevado como sacrificio a la cruz. Y es gracias a ese sacrificio que tú y yo podemos gozar de salvación. Es gracias a ese sacrificio que tú y yo somos puestos en capacidad de darnos a nosotros mismos sin codiciar o aferrarnos a algo en esta vida. Damos gracias al Señor Jesús por este desprendimiento, por este ejemplo. Damos gracias a Jesús que Él dio su vida en la cruz. Oremos. Padre, damos gracias por la iluminación de tu Espíritu y por tu bella palabra que nos recuerda que Jesús ha venido a cumplir la ley estrictamente y más allá. Jesús también ha cumplido, Señor, cada mandamiento para otorgarnos vida y salvación. Nos vemos incapaces, Señor, porque muchas veces hemos pecado contra ti. Pedimos perdón y aquello con lo cual mi estimado escucha y tu propio servidor estamos luchando en nuestros corazones, pedimos, Señor, que sea quitado por el poder de tu Espíritu, que nos des nuevas oportunidades y que nos ayudes a cumplir gustosamente desde nuestro corazón tu dulce ley. Te bendecimos y exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.